somos del Club Leo Los Quilmes. Te vamos a contar una historia que empezó desde el momento que visitamos a un jardín de nuestro barrio, allá por el año 2007, para festejar el Día del Niño, y desde allí nos convertimos en sus padrinos. En todos estos años festejamos muchos días del niño, navidades, reyes y compartimos juntos momentos inolvidables. De a poquito esto que era una guardería se fue convirtiendo en un jardín por necesidad de la misma población. Bueno, los chicos que vienen al jardín son aproximadamente 80 chicos, son todos del barrio. El jardín es una casa antigua, no tiene las condiciones que debería tener para un jardín. Tenemos una sala que es todo, es sala, comedor, Zoom, todo, y una salita chiquita. Están comiendo donde después tenemos que reacomodar para que hagan los trabajitos. Por ejemplo, los días de lluvia ellos no pueden salir porque no tenemos un Zoom. Esta vez vas a saber más acerca de un sueño que comenzó en el 2013. En ese momento nos pareció imposible, impensada y hasta loca la idea de construir un Zoom, salón de usos múltiples, para este jardincito con muchas necesidades. Una Leo vio en la tele unos locos que realizaban puentes en el medio de la nada para ayudar a unir pueblos aislados. Así fue como tuvo la idea de ponerse en contacto con Ingeniería Sin Fronteras Argentina y proponerles la ampliación del jardín. Después de una ardua gestión y muchas reuniones, conseguimos que Ingeniería Sin Fronteras aprobara nuestro proyecto y este sueño se puso en marcha. En agosto de este año comenzamos la construcción de las bases para el Zoom, con todo lo que eso implica. En primer lugar, si bien teníamos toda la voluntad y las ganas de construir, la mayoría de los leos no tenemos idea de cómo agarrar una pala. Eso se solucionó rápidamente, porque hasta las chicas se pusieron a palear. En segundo lugar, y muy importante, necesitamos conseguir recursos para poder continuar comprando los materiales, ya que el proyecto tiene una evaluación muy costosa. Por eso, comenzamos con las ideas y ventas.